Aquí en Minuto 60 le hacemos seguimiento a las noticias y recientemente hablábamos de esa reestructuración que se piensa realizar en el interior de la Fiscalía General de la Nación. Específicamente se habla de reestructurar el cuerpo técnico de investigación y para ello el vicefiscal general se reunió en los últimos días con varios de los sindicatos de la Fiscalía General. ¿Para qué? Para socializar esa intención que se tiene de reestructurar este cuerpo de investigación. Nos acompaña Guillermo Linero, él es el presidente de ASJUD FGN, uno de los sindicatos de la Fiscalía General de la Nación. Bienvenido a Minuto 60. Bueno, esa socialización que tuvieron con el vicefiscal general de esa reestructuración que se piensa realizar en el cuerpo técnico de la Fiscalía, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, muchas gracias por la invitación, Minuto 60, y para toda la teleaudiencia. Primero que todo, nos socializaron unas modificaciones, una reestructuración al cuerpo técnico de investigación, pero no nos mostraron una resolución o un proyecto de resolución. Simplemente manifiestan que vamos a tener unas unidades nacionales, que ya las tenemos, las direcciones nacionales como de crimen organizado y finanzas criminales, y que a estas le iban a pasar un gran personal del cuerpo técnico de investigación. Esto no es novedoso. Esto ya se dio en la reestructuración del doctor Montalegre. Estamos hablando con los decretos de reestructuración del decreto 016 al 021. Ahí quedaron establecidas esas direcciones nacionales y ellas tenían adscritas un componente del cuerpo técnico de investigación, que es a donde vamos a volver. Esto no funcionó en esa ¿Por qué no época. funcionó? ¿Por qué no funcionó? Porque el director de ejemplos de crimen organizado va a manejar el cuerpo técnico de investigación y el director nacional del cuerpo técnico de investigación queda como un ente aparte y sin poder alguno sobre el personal que está a su Pero cargo. venga, don Guillermo, vamos por partes. En este momento, ¿cómo está funcionando la Fiscalía? Depende de una dirección general. Ese director general del CTI es el encargado de todo el país, de todo el territorio nacional, de administrar el personal de investigación. Lo que se busca, según le entiendo, es atomizar ese grupo. Efectivamente, se piensa atomizar pasando del gran grupo general dirigido por un director nacional del cuerpo técnico de investigación, que a su vez tiene asesores en cada una de las seccionales, que son los que dirigen en última el cuerpo técnico de investigación. Al sacarle gente al cuerpo técnico de investigación y mandarlo para un grupo de unidad nacional dirigido por fiscales, no es lo mismo. El rol es totalmente diferente, aunque el fiscal es el que ordena la investigación. Sí. La policía judicial cumple esas órdenes. Se necesita un doliente para el cuerpo técnico de investigación. Se va a manejar el cuerpo técnico desde una nacional sin tener en cuenta todas las seccionales. O sea, va a haber un director seccional del CTI en cada uno de las seccionales. Es decir, No lo manifiestan de esa forma y creemos que no va a ser así. Va a continuar un asesor en cada una de las seccionales. bueno, ¿qué inconvenientes tiene que haya una atomización, una descentralización del CTI de la Fiscalía? ¿Cuáles son esos inconvenientes que ustedes han manifestado y se lo hicieron saber, si no estoy mal, al vicefiscal en la reunión que sostuvieron con él? Efectivamente, nos reunimos 16 sindicatos que en estos momentos forman parte de la Fiscalía General de la Nación. Todos al unísono dijimos no a una modificación en el cuerpo técnico de investigación. Sin embargo, le solicitamos, pásenos por favor el proyecto por escrito para estudiarlo y aportarle ideas al respecto de lo que nosotros consideramos una buena modificación o reestructuración al cuerpo técnico de investigación. Si lo llegan a hacer como ellos están diciendo, se va a manejar todo desde una ciudad, puede ser Bogotá, Sí. y se van a olvidar las regiones. Si hay una promoción, una escalera para que la gente vaya subiendo, no se va a hacer desde las regiones, sino desde Bogotá. Muchos compañeros se quejan porque a ellos no los conocen en Bogotá, sino en sus regiones, conocen su trabajo y sus formas de actuar dentro de la investigación criminal, y por eso nunca tienen la oportunidad de un ascenso o promoción en la institución. Ya se vivió en otrora, cuando desde Bogotá mandaban los encargos o los mejores encargos hacia las regiones, sobre todo cuando fueron creados esos cargos de profesionales expertos. En las regiones nunca hubo uno de esos buenos cargos. Pero en el nivel funcional, ¿hay inconvenientes? O sea, se lo pregunto porque se decía que en el pasado, cuando estaban esas direcciones a cargo de directores seccionales, o sea, no un director general, sino seccionales, que podrían estar generalmente a merced o de grupos criminales o incluso de la corrupción. No lo vemos así, no lo vemos así de esa forma, porque no es que se vaya a dirigir la investigación toda centralizada desde Bogotá y desde Bogotá se vaya a atacar las regiones Sí. en el buen sentido de la palabra, que es atacar Sí, el sí, sí. delito. No, no lo vemos así. Lo vemos de una forma diferente porque primero vienen con el cuerpo técnico de investigación, pero por ahí ya está circulando una resolución que es la 101 que firma el director de crimen organizado, en donde da una idea de lo que puede ser esta situación, porque también piensan hacerlos con las diferentes unidades. Te voy a poner un ejemplo. Esta mañana me reuní con compañeros de la Unidad Nacional Anticorrupción. ¿Qué le dijo allá el señor coordinador o director de esa unidad?
que más de 40 fiscales y 40 asistentes de fiscal iban a salir para todas las regiones. Ya tienen para qué regiones van a salir desde La Guajira hasta el Putumayo. No vemos esto conveniente. ¿Por qué no lo vemos conveniente? Un fiscal anticorrupción está adelantando investigaciones a nivel nacional, Sí. bien sea sobre los políticos de cada una de estas regiones. Si yo mando un fiscal para que ataque las situaciones de corrupción en el Putumayo, va a estar a merced de los políticos en esa región. Claro. La fiscalía puede estar corrigiendo peligro. Hay unas situaciones que es mejor desde Bogotá, unas situaciones que es mejor desde Bogotá atacar a todas las regiones y no estar en todas las regiones. Cuando nació, ejemplo, cuando nació este sistema, ¿nació por qué? Porque teníamos la justicia regional, la justicia sin rostro. Sí. Atacábamos desde Bogotá a las diferentes regiones y volvíamos y nos recogíamos acá. Y eran unas investigaciones muy pulcras y sin injerencia de la política o del crimen organizado en cada una de estas regiones. Hoy en día está funcionando el CTI. Tiene falencias. Hoy día está funcionando, el cuerpo técnico de investigación le hace falta es personal. Personal, se hace necesario que desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, se le ayude a la Fiscalía General de la Nación en una ampliación de planta a nivel de la investigación. El personal, y siempre se lo hemos dicho, y todas las organizaciones sindicales le han dicho, el cuerpo técnico de investigación se ha envejecido y no hay ese cambio generacional en el cuerpo técnico de investigación, que es lo que se necesita. Los otros sindicatos que han manifestado, o sea, todos están de acuerdo en que no se debe reestructurar el CTI. Estamos de acuerdo en no una reestructuración, pero primero pedimos que nos presenten el proyecto para aportarles nuestras ideas, porque tenemos muchas. Quedamos todos los sindicatos pendientes para reunirnos y estudiar ese proyecto y poderlas ¿Cuándo se presentar. van a reunir? ¿Cuándo sabremos si se reestructura o no el Estamos CTI? esperando que el doctor Guerrero, vicefiscal general de la Nación, nos aporte el proyecto para poder sentarnos todos los sindicatos y presentarles nuestro proyecto en unidad de acción. Esto es una Pero- unidad de acción. ¿Se va a reestructurar sí o sí el CTI de la Fiscalía? Nos dieron a entender que se va a reestructurar y que no tiene vuelta de ojo, pero nosotros no lo vemos con buena vista que esto suceda porque no va a ser conveniente para nuestros compañeros. Puede haber un desarraigo de los compañeros a nivel nacional y que se efectúen movimientos de personal porque la planta de la Fiscalía es global y flexible. Claro, otros sindicatos también del país fueron escuchados en esta reunión que sostuvieron con el vicefiscal general. Don Guillermo, le cambio de tema. Se acaba la seccional de Magdalena Medio. ¿Es inconveniente o es conveniente que esto se haya hecho tal como lo anunció el pasado 6 de agosto la Fiscalía General? Personalmente yo lo veo inconveniente. ¿Por qué? El Magdalena Medio nació porque los grandes departamentos como Antioquia, Cesar, Santander, Boyacá le dieron la espalda al Magdalena Medio. El Magdalena Medio fue olvidado por toda Colombia y era tierra de nadie. No era tierra de Antioquia, no era tierra de Bolívar, no era tierra de Boyacá, Cesar, de Boyacá, no, era tierra de nadie. Sí. Y por eso popularon los grupos al margen de la ley. Claro, La delincuencia, la delincuencia no se va a acabar en el Magdalena Medio, por el contrario, el Magdalena Medio lo que necesitaba era más fuerza para evitar que sea un corredor del narcotráfico, un corredor de paramilitares, un corredor de los grupos residuales que utilizan el Magdalena Medio para esto. Barrancabermeja es una bomba caliente, no solamente por manejar el petróleo y las grandes refinerías están allí, sino porque hay mucha delincuencia en el Magdalena Medio. Se necesita, al contrario, más fuerza en el Magdalena Medio que quitar, porque la delincuencia no se acaba por lo que está haciendo la usted dice fiscal que no es general. conveniente, pero ya es un hecho, ya se acabó con la seccional Magdalena Medio. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, había un sinnúmero de procesos penales que se estaban llevando allí, investigaciones de todo tipo, organizaciones criminales, allá está el Clan del Golfo, allá está la guerrilla del ELN, disidencias, estuvieron en su época los grupos paramilitares. Entonces es una zona muy conflictiva y que llevaba procesos penales desde hace mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con todos esos procesos? ¿A dónde van a parar? No, esos procesos van a continuar en las diferentes regiones. No es que se vaya a acabar la fiscalía en esas regiones. ¿Qué pasa con esos procesos? Vuelven las zonas. Ejemplo, Barrancabermeja, ¿a quién le corresponde? A Santander. Barrancabermeja va a trabajar con Santander. Simití, ¿a quién le corresponde? A Bolívar. Entonces, los procesos que estaban en Simití siguen con Bolívar. Los procesos que estaban en Aguachica siguen con el Cesar. Así Ahora, con cada uno de sus departamentos. claro, pero ahora estamos hablando de un punto central en el que convergen como 3, 4 departamentos. ¿Quién va a conocer de un delito que ocurra en ese ¿Sigues pagando por roaming o contando cada giga para no quedarte sin datos? Entonces estás... punto donde se cruzan todos? Ahí sí ya depende de la zona de ocurrencia del delito y la especialidad de este, porque si es una unidad nacional, ejemplo, secuestro. Si es de Antioquia, supongamos que sea en Puerto Wilches, Antioquia tiene sus fiscales especializados. Si de pronto Puerto Wilches no lo tiene, Antioquia asume y tendrá que mandar fiscales a que investiguen esa situación con la Policía Judicial de Antioquia. O sea, no se va a quedar desprotegida, pero va a necesitar ya el concurso de que todos estos directores estén muy pendientes del Magdalena Medio y no la volvamos a dejar olvidada como en un pasado. Ajá. Bueno, se acabó la seccional Magdalena Medio, pero nació Bichada, ¿no?
Nació Baupés. Baupés. Correcto, Baupés, Baupés. porque Baupés, sí, efectivamente se manejaba la dirección desde el Bichada y las distancias, Eso sí, no hay pues, carretera. sí era necesario. Es necesario, inclusive es necesario en que en cada uno de los departamentos de Colombia exista una seccional de fiscalía. No podemos dejar un hueco de Colombia con falta de justicia, con falta de intervención de la Fiscalía General de la Nación. Por eso le suplicamos a Colombia una ampliación de planta de personal al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, una ampliación de planta de personal a la Fiscalía General de la Nación para que se puedan resolver los problemas que tiene la nación. Bueno, hablando de problemas de la nación, tenemos el secuestro. Y ustedes han sido víctimas con algunos de sus funcionarios. ¿Qué se ha sabido del secuestro de ellos? Bueno, nos comentaba el vicefiscal general de la Nación que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ha tenido contactos con el Poder Ejecutivo y han conocido de que se encuentran muy bien de salud, pero nosotros no solamente necesitamos conocer cómo están, sino que los liberen ya. Nosotros ¿Cuánto tiempo llevan secuestrados? ya llevan aproximadamente 4 meses, y necesitamos, nosotros, la justicia no puede ser un medio para obtener procesos de paz dentro de nuestro país. No podemos o no pueden los grupos al margen de la ley retener miembros de la justicia para tener provecho dentro de sus procesos de paz o sus procesos beligerantes. La Claro. justicia debe ser mantenida a un margen de cualquier situación de la guerra o de los conflictos que se sucedan en el país. ¿La fiscalía es un cuerpo armado dentro del La campo? fiscalía no es un cuerpo armado. La fiscalía es un cuerpo de investigación que le sirve al país y a la justicia con las investigaciones y presenta los casos ante los jueces para sus respectivos fallos. ¿Y en las regiones cómo están? ¿Tienen garantías de seguridad o definitivamente, como se está viendo en muchos lugares, amenazas de grupos armados ilegales a funcionarios, solamente de la policía judicial, sino de diferentes instituciones del país, defensores, demás? Es muy difícil para todos los que prestan un servicio de justicia en el país, ya que efectivamente algunos miembros de la Policía Judicial en la Fiscalía General de la Nación portan armas, pero esta arma no es para repeler a los grupos Claro. residuales o a los grupos al margen de la ley. Esta arma es para poder proceder con capturas o efectuar procedimientos que le han sido ordenados al Policía Judicial por parte del fiscal que lleva una investigación. Don Guillermo, ya para finalizar, le queda un año de gobierno al presidente Gustavo Petro. Y como todos los presidentes, y lo mismo cuando llegó la fiscal y cuando llega todo ministro, se anuncia una reestructuración y que vamos a ordenar la justicia, vamos a presentar un proyecto de ley de reforma a la justicia, y en ese momento ya se anunció que viene otro proyecto de reforma a la justicia. ¿Se requiere de verdad de una reforma o qué es lo que se requiere para que la justicia sea más eficaz? Primero que todo, yo creo que una reforma a la justicia debe tener el concurso de todo el país. Una reforma que nos una en vez de desunirnos. Una reforma donde el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se sienten a hablar de política criminal del Estado. Y esto es lo que no se ha hecho en nuestro país. ¿Cuál es la necesidad? Porque estamos dejando de lado a el ciudadano de pie. Ese ciudadano de pie es el que necesita que le acerquemos a la justicia a ellos. No al contrario. Nosotros nos debemos al ciudadano, a ese ciudadano que tiene un problema Claro. y que debemos colaborarle. Ahora bien, cada 4 años llega alguien en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y quieren efectuar un cambio. A veces lo que dejan es una huella negativa, huella negativa. Y eso sucede también en la Fiscalía. Todos los fiscales generales que llegan quieren dejar una huella modificando algo que hizo su antecesor. A veces es bueno, a veces es malo, pero no hacen un verdadero estudio para ver las necesidades. No vienen y nos preguntan a nosotros sobre cuáles son las falencias o necesidades, sino que las van efectuando porque vienen ya con un séquito de personas que saben mucho a tratar de lograr un cambio. El cambio que esperemos a ver si se va a dar Sí, se va a en dar. este año que queda de gobierno y qué es lo que va a pasar con la justicia en el país. Don Guillermo Linero, el presidente de ASJUN, FGN, muchas gracias por estar en Minuto 60. Muchas gracias, Minuto 60, por la invitación. Bueno, y continuaremos muy pendientes de esta reestructuración del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. En Minuto 60 le vamos a hacer seguimiento a este tema y a otros que tienen que ver con la justicia en Colombia. Mauricio Beltrán, Minuto 60, un infinito de información.